Nuestro contacto del día con la querida Sofi Sosa. Vamos a hablar hoy de salud, así que Sofi, ya te doy el pase. Buen día, ¿por dónde andás? Buen día, compañeros. Hoy estamos desde Clínicas y nos acompaña el doctor Alexis Perazo porque queremos hablar de la enfermedad del momento, podríamos decir seguramente, doctor, pero en esta oportunidad específicamente de los cuidados que tienen que tener las personas que están enfermas con dengue, de los pacientes con dengue, y también más adelante ir viendo un poquitito de cuáles son los síntomas o signos de alerta. ¿Y a qué me refiero con cuidados? Es que, por supuesto que vos ves casos diariamente, pero de los casos así familiares o de amigos, me di cuenta que esta temporada de dengue estaba afectando mucho a las personas de manera gastrointestinal. La mayoría con vómitos, náuseas, hinchazón abdominal, toda la parte gastro. Y entonces queríamos saber, las personas que actualmente están con dengue y están con esas molestias, ¿tienen que tener alguna dieta específica? Hay alimentos que sí, hay alimentos que se recomienda suspender, y también mucha duda en cuanto a la hidratación, porque conozco muchas personas que no tuvieron un dengue con fiebre. ¿Y qué hacemos en ese caso con la hidratación? ¿Hay que controlar? ¿Hay que no es necesario suero solamente con agua en la casa? Cuidados para enfermos con dengue, doctor. Ya, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, el paciente que tiene manejo ambulatorio es aquel paciente que primero es un paciente sano, o sea, es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, no es diabético, hipertenso, cardiópata, renal, no tiene ninguna alteración hematológica, ¿verdad? Porque esos pacientes ya deberían tener un monitoreo hospitalario. Entonces, si el paciente es un paciente sano, que está con dengue, lo primero es ver, tiene que consultar para que algún tipo de médico de institución le determine si es un paciente que debería estar internado o no. Entonces, sí o sí tiene que haber una primer consulta. Si el paciente puede tener manejo ambulatorio, bueno, el problema del dengue, fundamentalmente el virus, es un virus que afecta a varias células del cuerpo. Puede afectar hígado, puede afectar el epitelio del intestino, el endotelio, que es la piel que está dentro de los vasos sanguíneos, las plaquetas, los linfocitos. Entonces, es un virus que básicamente afecta a todo el cuerpo. Entonces, con eso en mente, el cuerpo tiende a reaccionar, y en la primera instancia la reacción se nota como fiebre. Entonces, va a depender un poco del sistema inmune de cada uno que tenga fiebre o no. En general, la fiebre nos dice que hay una infección y que el cuerpo la está combatiendo, y en general es un signo de que el sistema inmune está reaccionando. O sea, infección sin fiebre en general para nosotros es un signo no bueno, ¿verdad? Preferimos que haya fiebre, además nos hace entender que el paciente tiene alguna afección. ¿Tiene que ser una fiebre muy alta o en general, febrícula ya cuenta como? No, en general la fiebre consideramos a partir de 38. ¿Verdad? Obviamente temperaturas por encima de las 40 tampoco serían deseables. Entonces, el paciente tiene fiebre, consulta. En general, el dengue aparece la fiebre en los primeros días, y alrededor del quinto día ya va desapareciendo la fiebre. Entonces, en esos primeros días, ¿qué hay que hacer? Bueno, medicar la fiebre. En general, cuando tiene más de 38, ¿con qué se puede medicar? Es el paracetamol, el indicado, no aspirina, no antiinflamatorios, ibuprofeno y demás, porque esos medicamentos afectan la función de las plaquetas. Y ya sabemos que el dengue afecta también el número de plaquetas. Entonces, se usa paracetamol y eventualmente podría usarse dipirona, tanto en adultos como en niños. Mucho cuidado con la automedicación, doctor. Me encanta que hayas mencionado esa parte, porque da mucho dolor de cabeza también el dengue, y uno acostumbrado de repente a automedicarse porque ya conoce los medicamentos que consume cuando tiene dolor de cabeza. Ahí hay que tener mucho ojo, solamente paracetamol cuando uno está con dengue. Sí, inclusive para el dolor. Y si yo tengo dolor de cabeza, puedo tomar un paracetamol. El paracetamol es antipirético y analgésico. El paracetamol tiene sus peros. Todos los medicamentos son buenos hasta cierto punto y después pueden generar problemas. El paracetamol tiene una dosis máxima diaria en adultos de 4 gramos. O sea, yo no debería pasar eso. Idealmente no debería pasar los 3 gramos por día, ¿verdad? Entonces, si no me pasa la fiebre con eso, puedo darme una ducha fría, puedo usar compresas, ¿verdad? La idea es bajar la temperatura. En algunos pacientes es más delicada la temperatura, sobre todo en niños, y en ancianos pueden generar problemas la temperatura alta. En adultos jóvenes en general no, si son sanos, ¿verdad? Entonces, uno es el tema de la temperatura. Y dos es el tema de la hidratación, porque el dengue suele afectar los vasos sanguíneos y el agua que está en la sangre empieza a escapar.
Entonces empiezan a acumular en lo que llamamos tercer espacio. Entonces tengo que hidratarme bien. ¿Con qué? Sueros de rehidratación serían lo ideal, ¿sí? Que son sueros que tienen sodio. O sea, agua sin sodio para casos de dengue no sería lo recomendable. Por eso cuando el paciente viene a hidratarse al hospital le ponemos suero fisiológico, que es agua con sodio, con sal, ¿verdad? Entonces, que la gente no le tenga miedo a la sal, incluso si es hipertenso, va a tener que hidratarse con sueros con sodio. Por supuesto, el hipertenso va a tener que hacerlo en el hospital bajo monitoreo, pero si estoy en la casa, tengo que consumir aguas con sodio. Compro o consigo un suero de rehidratación oral, que son los que se usan para las diarreas. Deportistas, ¿verdad? Esos sueros, por ejemplo, las aguas deportivas pueden ser efectivas, aunque tienen mucho azúcar y tintes, ¿verdad? Entonces, si no hay otra opción, podría ser esa, ¿verdad? O si no, aguas el suero fisiológico, suero de rehidratación oral, que se puede comprar en la farmacia. Y si no, 1 litro de agua, le pongo media cucharadita de té de sal y eso ya me va a servir. Le puedo agregar, si quiero, un poquito de limón, un poquito de jugo de frutas y eso ya me va a servir como hidratación. Y la idea que es hidratarme para que yo vea que estoy orinando con una frecuencia normal. ¿Qué es una frecuencia normal? Y por lo menos irme al baño a orinar cada 6 horas. Si pasaron 12 horas y el paciente no está orinando, obviamente está deshidratado. ¿Y esa hidratación por cuántos días deberíamos mantener estas recomendaciones? Y estos serían los días que dure la fiebre, un poquito más allá, 5 días, 6 días, 7 días. El periodo crítico para el dengue justamente es cuando desaparece la fiebre, que es donde aparecen los problemas. Porque los problemas generales del dengue, que son el shock por dengue y las plaquetas muy bajas y los sangrados, aparecen como una reacción del sistema inmune, no por el propio virus. Y eso aparece después del 5.º día. O sea que alrededor del 5.º día, 4.º día de fiebre, 7.º día, es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos si el paciente está en su casa. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Está descansando el paciente, por supuesto, aislado, con su mosquitero, reposando. El reposo es fundamental. La gente cree que el reposo es una cuestión anecdótica, ¿no? El reposo es parte de la curación. Mi cuerpo tiene que usar la energía que yo le estoy dando para recuperarse. Yo no puedo estar haciendo ningún tipo de actividad, ¿verdad? Reposo es reposo, en cama. Después, su paracetamol para su fiebre, su dolor, la hidratación. Y que se tiene que preguntarle si hay vómitos, si hay dolor abdominal, si aparecen sangrados, si el paciente no está orinando, si el paciente no se despierta. Esos son signos de alarma. Si aparecen esos, al hospital. Sofi, quería consultarle al doctor justamente con eso, con respecto al reposo que están teniendo y también preguntarle con respecto a... Estas son recomendaciones que da como que a grandes rasgos, pero lo más importante cuando puede ser un cuadro de dengue es ir a consultar justamente a tiempo para que a cada uno con los distintos síntomas, porque vemos, y lo que preocupa justamente es que está variando demasiado la enfermedad, cómo se va manifestando en cada persona, ya sea adulta o los niños. El tiempo de reposo, doctor, varía dependiendo de la persona y de cómo le toma la enfermedad, ¿verdad? ¿De cuántos días aproximadamente estamos hablando? Sí, bueno, el reposo en general, y está bien lo que me está comentando. Lo primero es la consulta para que se defina si es un caso que va a requerir internación o es un caso que se puede manejar por vía ambulatoria. Eso lo decide el médico en la primera consulta, ¿verdad? Por supuesto, el médico le va a decir venga dentro de 48, 72 horas si es un paciente que requiere un nuevo control y en cada consulta se va a volver a definir si el paciente puede ir a su casa o si el paciente tiene que ser institucionalizado para recibir algún tipo de atención. El reposo en general, pacientes sanos son 5 días, ¿sí? Los primeros 5 días. Pero insisto con esto, el periodo más crítico para el dengue justamente es alrededor del 5.º día, cuando desaparece la fiebre. Sí, que la viremia, la cantidad de virus se reduce, pero la reacción inflamatoria es más grande, es más importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si estamos alrededor del 5.º, 6.º día, que tendríamos que hacer un control para ver cómo están las plaquetas, cómo está la función hepática, cómo está el hematocrito, que es una medida de qué tan concentrada está mi sangre, para que se defina nuevamente si el paciente puede seguir en forma ambulatoria o tiene que recibir atención hospitalaria.
Doctor, a partir de los primeros síntomas, ¿cuándo el paciente se debería hacer el análisis para chequear si es dengue positivo o negativo? Porque también se están escuchando varios casos de que el paciente tiene esos primeros síntomas, tal vez se va rápidamente al hospital a urgencias para hacerse el análisis y sale el famoso falso negativo, pero finalmente por detrás ese paciente puede estar teniendo dengue y se genera como esa confusión y el paciente por ahí vuelve a su rutina normal siendo que está con dengue positivo. En el dengue en primero el diagnóstico de dengue es clínico, es decir, paciente, bueno, ahora estamos con varios casos, entonces paciente que viene de una zona donde hay casos registrados de dengue, que tiene fiebre que no es explicada por otra infección y que tiene artralgias, mialgias, es decir, dolor de cuerpo, cefalea, dolor detrás del ojo, exantema, etcétera, es un caso muy probable de dengue, independientemente del análisis. El análisis puede venir negativo porque ningún análisis es 100% eficaz y igual el caso tiene que ser categorizado como dengue. No es un dengue confirmado, pero es un dengue muy probable y se trata como dengue. Desde el primer día de fiebre yo puedo pedir el antígeno NS1, ¿verdad? A veces desde el primer día puede ser negativo, pero eso no descarta el dengue. Y a partir del quinto o sexto día se pueden pedir los anticuerpos, ¿sí? Que es la medida de la reacción del organismo ante la infección. Si yo tengo el NS1 negativo, pero tengo anticuerpo IgM positivo, lo más probable es que se trate de un caso de dengue. Pero insisto con el concepto, independientemente de la confirmación, el caso clínico se maneja como dengue. Doctor, y clínicamente, en caso de que los resultados sean negativos, pero pedís un análisis de sangre normal y los glóbulos blancos creo que son los que bajan, así se puede también, ¿verdad? Decir que es dengue. Sí, por eso, si tengo una clínica compatible con una arbovirosis, en este caso dengue, y tengo un hemograma, un análisis de rutina, donde me muestran los glóbulos blancos un poquito bajos, las plaquetas un poquito disminuidas, y no tengo otra explicación para la fiebre, porque si tengo un paciente con fiebre que tiene una neumonía, bueno, es una neumonía, pero si no tengo otra razón para la fiebre y es un paciente que viene de una zona que tiene casos de dengue, se maneja como paciente con dengue independientemente del análisis. Sí. Sofi, doctor, en Ciudad del Este, ya en la zona del Alto Paraná, fallecieron 4 personas por dengue. Anoche estábamos informando en el telediario acerca de un bebé y la abuela decía, no le quisieron internar, estuvo agonizando y la abuela le decía al doctor, ya ni siquiera se quiere levantar, apenas abre los ojitos y vuelve a dormir y le decían, no tiene los síntomas y los requerimientos para poder internarle. ¿Es engañoso el dengue? ¿Puede confundir incluso a los médicos, doctor? Sí, por supuesto. De hecho, a veces hemos tenido casos aquí que lo estábamos manejando como... en general son pacientes que tienen muchas comorbilidades, muchas enfermedades, entonces confunde dentro de los diagnósticos. Un paciente renal con insuficiencia cardíaca viene a veces por falta de aire, tiene su insuficiencia cardíaca descompensada y no sabemos el por qué, ¿verdad? Entonces, a veces por rutina, el paciente no hizo fiebre, por ejemplo, a veces por rutina pedimos un análisis, había sido que el paciente tenía dengue y la causa descompensante de su enfermedad crónica era el dengue. Entonces ahí cambiamos el enfoque y tratamos el dengue, ¿verdad? Sí, por supuesto, la medicina no es infalible y el médico tiene que pensar hoy por hoy que estamos ante muchos casos que siempre cualquier paciente que llegue a su urgencia puede ser un caso de dengue, aunque no tenga la clínica más llamativa, más clásica, sobre todo en pacientes ancianos que no suelen hacer fiebre, pacientes inmunocomprometidos y pacientes que tienen enfermedades crónicas. Ok, y reiterar una vez más que ante cualquier signo de alarma acudir nuevamente a la consulta, porque no es, ay, me duele mucho la cabeza, es normal porque tengo dengue, ay, estoy muy desganada, es normal porque estoy enferma, ay, el estómago me molesta mucho, pero así nomás luego es. No, descartamos, volvemos nuevamente a la consulta. Sí. Así es. Los signos, insisto con los signos de alarma que son los que tienen que abrirnos los ojos y decir esto está yendo por un mal camino. Los vómitos y el dolor abdominal. Los vómitos porque sencillamente el paciente con vómitos no se va a poder hidratar por vía oral, entonces sí o sí va a tener que recibir hidratación parenteral. Eso, los vómitos, dolor abdominal, la letargia, es decir, el paciente no se despierta, ¿verdad? Sobre todo eso ocurre en ancianos. Los ancianos son muy susceptibles, y ancianos estoy hablando de personas más de 70, 75 años, son muy susceptibles a la deshidratación y a la fiebre. Entonces el abuelo ya no se despierta, está cansado, nomás está durmiendo. No, si no reacciona como solía reaccionar, o está deshidratado o está teniendo una infección y tiene que consultar.
Los sangrados, inclusive aunque sea un sangrado habitual, por ahí hay mujeres que están con su ciclo menstrual, pero si les llama la atención la cantidad de sangre, tienen que consultar. Sangrado de nariz, sangrado de encías. Si la mujer está embarazada, por supuesto, el embarazo ya se clasifica como paciente de riesgo, entonces toda mujer embarazada con síntoma de dengue tiene que tener su atención en los servicios correspondientes, ¿verdad? Que el paciente no orine. Entonces, esos son signos de alarma y obligan al paciente a recibir una atención y obligan al médico a pedirle toda una batería de análisis y evaluar el caso si es un caso para quedar internado o es un caso que se puede nuevamente ir a su casa. Muchas gracias, doctor. Clarísimo todo. Bueno, cuando gusten, a las órdenes.